I. La era de Francisco Cañedo, inicios de 1877 a 1884. Revueltas, hambrunas y oposición política. Francisco Cañedo fue un gobernador intermitente durante los años que van entre 1877 y 1909. Cañedo se adhirió al plan de Ayutla que desconocía el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y proclamaba jefe del ejército restaurador al general Porfirio Díaz. El cañedismo se divide en dos grandes periodos políticos. El primero comprende de 1877 a los primeros años de 1890, cuando la gubernatura la ocupaba altamente dos conocidos porfiristas. Hambruna durante el cañedismo. Los primeros años del gobierno de Cañedo destruyeron los dos por la carestía de la vida y los bajos salarios. El año de 1878 fue conocido como el año del hambre, pues la situación se agudizó al agotarse el maíz. La mayoría asalariada ganaba entre 25 centavos y $1 diario por jornadas de 12 horas. En 1877 llovió poco, lo que impidió buenas cosechas y en consecuencia los precios de los artículos de primera necesidad encarecieron. La situación de escasez de un producto básico como el maíz provocó hambrunas y con ellos el descontento por la indolencia del gobierno y la ineficiencia de administración de los recursos enviados por el gobierno federal. Oposición política del cañedismo. El general Cañedo se le acusó de realizar fraude en las elecciones, derrochar los recursos públicos y de invertir en el soborno de los miembros del Congreso. Los fondos públicos disminuían día a día. Cañedo había llegado al poder apoyado por Díaz y por algunos empresarios de Culiacán. En 1879 fue asesinado en Mazatlán José Cayetano Valdés. Pese a la inestabilidad en la entidad, no hubo una fuerza capaz de derrotar a Cañedo. La élite conservadora había sido derrotada junto con los imperialistas franceses. La revuelta de Jesús Ramírez Terrón. El general Jesús Ramírez Terrón participó con Cañedo en la lucha contra Lerdo de Tejada. Por su prestigio era un importante candidato a ocupar la gobernatura estatal. Por ello, el gobernador Cañedo maniobró para que, por disposición del gobierno central, Ramírez Terrón fuera cambiado a la comandancia de Acapulco el 30 de septiembre de 1875. 2 años después, a las cercanías de las elecciones, considerándose mal recompensado con sus servicios y pocas posibilidades de ganarla, se levantó en armas contra el gobierno cañadista. Heraclio Bernal. Otro personaje destacado del mismo periodo fue Heraclio Bernal, reconocido como bandido social famoso por robar al gobierno y a ricos y poderosos para dar a los pobres. Repartía sus botines entre la población, dio muchos dolores de cabeza a Porfirio Díaz y particularmente al gobernador Cañedo. En conclusión, creo que Francisco Cañedo no fue el mejor presidente que tuvo Sinaloa, ya que en el periodo que gobernó él hubo mucha hambruna, el salario era de 25 centavos a $1 por jornada de 12 horas y el dinero que se le daba a él lo utilizaba para sobornar a personas para que él estuviera elegido para ser presidente. En mi opinión, este tema nos enseña lo que pasó en el periodo del porfiriato en Sinaloa y por qué se nombró cañedismo. Me llamó mucho la atención sobre los trabajadores que trabajaban en las empresas o fábricas, quienes ganaban 25 centavos a $1 y solo por 12 horas al día. También me llamó la atención sobre el personaje Heraclio Bernal, que robaba al gobierno y a personas con mucho dinero para poder dárselo a los pobres. Con este tema aprendí más sobre el pasado de Sinaloa. La conclusión para mí
Los primeros años de Francisco Cañedo fueron muy injustos porque a los trabajadores les pagaban 25 centavos y les ahorraban como 1 centavo por día a pesar de sus 12 jornadas de trabajo. Y también se me hizo, por una parte, que Heraclio Bernal fue justo, pero tampoco fue buena obra que le quitara ese dinero al gobierno para darse a los pobres. Por una parte fue justo porque les daba dinero a los pobres, pero no era la manera para que los pobres tuvieran dinero. En mi conclusión, lo que a mí me tocó fue la posición política del cañedismo y aprendí que al general Cañedo se le acusó de muchos fraudes con las elecciones y tiró muchos recursos públicos en vez de invertirlos los invirtió en el soborno de los miembros para que votaran por él, y los fondos disminuían día a día con toda la gente.